Vamos a meditar en la palabra del Señor. Tomamos como base esta porción que encontramos en Deuteronomio capítulo 6, verso 4 y verso 5, la cual dice de la siguiente manera: Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Dios comienza a hablar al pueblo de Israel, al pueblo que sacó de Egipto de la esclavitud, al pueblo que estaba cautivo, oprimido, que estaba completamente prisionero, esclavizado. Dice que el Señor lo sacó con mano fuerte, y cuando lo saca, lo lleva al desierto, comienza a peregrinar Israel por el desierto. Pero una de las palabras que Dios le habla al pueblo de Israel como mandamientos, le da un gran mandamiento, el encabezado de mi Biblia, en el principio de ese capítulo 6, dice el gran mandamiento. Este es un mandamiento, esto no es solamente una opción, esto no es solamente un punto de vista, no, este es el primer y más grande mandamiento que Dios dio para su pueblo. Y el primer mandamiento comienza con estas palabras: Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y lo vas a amar con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma. Vas a amarlo. Pero dice: óyeme bien Israel, porque el Señor nuestro Dios uno es. Vamos a estar meditando en esta mañana, y el tema que vamos a estar tocando, vamos a estar centrándonos primeramente en descubrir lo que dice la palabra del Señor acerca de Dios. Dios dice, Él mismo testifica a través de su palabra, dando un mandamiento, y lo primero que Él dice es: óyeme Israel. Ya no le habla ahora a Israel, ahora le habla a la iglesia de los ángeles y le dice: óyeme, el Señor tu Dios, el Señor uno es. Comienza con este fundamento diciéndote: el Señor es uno, es uno. Este es uno de los principios de la divinidad de Dios, de la deidad de Dios que tenemos que conocer, que el Señor nuestro Dios uno es. Ya más adelantito vamos a estar hablando de sus manifestaciones. Sus manifestaciones son diversas, son muchas y son variables. Pero dice la palabra: oye Israel, el Señor tu Dios, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y lo vas a amar con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Vas a amarlo. Primeramente, la palabra del Señor nos enseña que Dios es espíritu en Juan 4:24. La Biblia dice que Dios es espíritu. Dios no es una persona, Dios no es un ser humano, Dios es más que un ser humano. Salomón estaba queriendo construir un templo para el Señor, y cuando lo termina de construir, pregunta a Salomón y dice: Señor, pero ¿cómo habitarás tú en este templo? ¿Cómo morarás tú en esta casa de 4 paredes que yo te he hecho? Si aún los cielos de los cielos no pueden contener tu presencia, ¿cómo podrás entrar en esta pequeña casa que yo he construido? ¿Cómo será esto, Señor? Si aún los cielos de los cielos no pueden contenerte. Dios es más grande que cualquier cosa que usted se imagine. Dios es más grande que el mismo universo, es más grande que los cielos de los cielos, es más grande que lo creado, lo visible y lo invisible. Él es tan grande que no podemos estar fuera de Él, porque en Él está creado todo, por Él y en Él fue hecho todo, y sin Él nada puede ser hecho, nada existe. No hay existencia fuera de Dios, no hay existencia fuera de la presencia de Dios. Pero ¿cómo puede Dios extenderse tanto? Es que Dios es espíritu. El Señor Jesús lo aclaró en Juan 4:24. Dios es espíritu. Ahora, un espíritu, mis hermanos, no se puede definir ni por una forma. Un espíritu no se puede definir por alguna escultura. Un espíritu no se puede definir de alguna manera materializada, humanamente queriendo descubrirlo. Un espíritu lo único que hace es revelarse, se revela. Dios es espíritu, pero para que el hombre lo conociera, tenía que revelarse. Dios estaba, por así decir, encubierto, oculto. Dios, si no se revelara, nunca conocería el hombre que hay un Dios, no se daría cuenta que hay un Dios. La
primera manera como Dios se revela a la humanidad, nos dice Romanos 1:18, que Dios se revela, la eterna deidad y poder de Dios se revela, se hace manifiesto mediante la creación de Dios. La primera manera como Dios se revela, como Dios comienza a darse a conocer al hombre, se revela a través de la creación, se manifiesta a través de la creación. ¿Cómo a través de la creación? Pues es que a través de los árboles Dios nos habla. Miramos la grandeza de Dios a través de los mares, que Dios le dijo: te paras aquí, mar, aunque seas tan grande, tan bravo, tan fuerte, te pongo límite, hasta aquí llegas y por mi voz obedeces, te detienes, yo te tengo controlado, mar, y yo te tengo sujetado, estás bajo mi dominio, estás bajo mi potestad. Quiere decir que la misma creación se sujeta a Dios. La misma creación, dijo el Señor preguntando a Job: dime tú, ¿sobre qué está fundada la tierra? ¿Dónde estabas cuando la fundaba? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿Sobre qué? Dime, ¿dónde está colgada? Dios la colgó en la nada. ¿Cómo le hace la tierra para suspenderse, para sostenerse ahí en el universo? Los científicos podrían decir: oh, es que es por esto y por lo otro y por tantas cosas. Pero Dios dice: no es cierto. La tierra se sostiene por el poder de mi palabra. Y yo hablé la palabra y mi palabra sostiene la tierra. Mi palabra sostiene la naturaleza y mi palabra tiene poder. Yo la sostengo. Detrás de la tierra colgada en la nada estoy yo. Detrás del sistema solar que trabaja y que está coordinado en completa perfección está Dios. Dios puso este planeta Tierra precisamente en el lugar preciso, adecuado, en la rotación perfecta y especial, que no pudiera ser un incidente, una casualidad. Si Dios permite que estemos un poquito más retirados del sol, ¿sabe qué pasa? Nos congelamos, nos morimos de frío. Y si Dios nos acerca un poquito más al sol, nos rostizamos como pollitos ahí dando vuelta alrededor del eje de la tierra. Solamente eso seríamos. Pero Dios nos puso en la perfecta posición de poder disfrutar del sol, de tener un tiempo fresco, de disfrutar de las estaciones, porque Dios está en control. Dios es Dios del universo, Dios es Dios de la creación, Dios se revela a través de la misma creación. El científico sabio realmente, que realmente analiza las cosas como son, descubre a Dios en la creación. Descubre a Dios en la creación. Descubre la perfección de la creación de Dios. Descubre que todo está colocado de una manera tan especial, de una manera tan definida, que no pudo ser una casualidad. No pudo ser una casualidad. Es como uno encontrarse un carro por ahí y decir: este carro de seguro fue una casualidad. El motor se le pegó aquí enfrente, las llantas se formaron ahí con el tiempo solas a los lados y comenzó a nacerle un volante y se formó un volante y comenzó a existir el carro. No, el que mira un carro se da cuenta que alguien lo tuvo que haber creado. Está diseñado, formado y acomodado de tal manera para que funcione, que alguien lo tuvo que haber creado. Pues cuando el hombre mira la creación por los ojos de Dios, se da cuenta que tiene que haber un creador por encima de todo lo visible y lo invisible, porque de otra manera no podría haber lo que hay, no podríamos mirar lo que vemos, no podría existir lo que existe. Denle ese aplauso al Señor. Le voy a llevar a 2, 3 escrituras y de ahí nos vamos a detener para meditar más a fondo. Venga conmigo a Marcos. Marcos capítulo 12. Vamos a mirar lo que dice la palabra del verso 28 al verso 34. Acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Y Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba le dijo: bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas,
y amar al prójimo como a uno mismo es más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntarle. Qué maravilloso, qué precioso. Aquí miramos lo mismo que acabamos de leer en Deuteronomio. Alguien le preguntó al Señor, le preguntaron: Señor, ¿cuál es el grande mandamiento? ¿Cuál es el primer y gran mandamiento? Jesús le respondió: el primer y gran mandamiento de todos es este: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Vea que el énfasis es: el Señor uno es. El Señor no es muchos. El Señor es un solo Dios. Este es el principio fundamental que declara la palabra de Dios. Vamos a estar mirándolo más a fondo. No son muchos dioses, no hay muchos dioses, solamente hay un solo Dios. Todo aquel que cree que hay más de un Dios está cayendo en idolatría, está cayendo en un error, porque la Biblia no enseña tal cosa en ningún lugar. Que uno quiera decir eso ya es otra cosa, pero la Biblia no enseña tal cosa en ningún lugar. Dice claramente: oye Israel, ya no es en el Antiguo Testamento, ahora es en el Nuevo. El Señor confirmando aquellas palabras. Este es el primer y el más grande mandamiento de todos. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Ese es el primer mandamiento. Esto es lo primero. Entiende que el Señor uno es, y lo has de amar con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante, dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Dice el verso 32, entonces el escriba le dijo: bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios, y no hay otro fuera de él. Bien has dicho, maestro. Esa es la enseñanza fundamental que abrazaba el pueblo original, el pueblo de Israel, desde un principio. Señor, bien has dicho en lo que dices. Bien has dicho, el Señor nuestro Dios uno es, y no hay más fuera de él. Solamente hay un solo Dios. Es el primer principio que quiero que comencemos a captar, a mirar, porque si no capta este principio, no vamos a poder entender lo que sigue más a fondo de la enseñanza de la palabra del Señor. Si estamos entendiendo que el Señor uno es, ahora lo que tenemos que entender es la revelación de ese solo Dios, ese un solo Dios que existe desde la eternidad hasta la eternidad. Un solo Dios, creador del cielo y de la tierra. Un solo Dios por encima de todo. Ese solo Dios que es grande, que es poderoso, que no tiene límites, que se doblega la naturaleza delante de él. Ese Dios que aún a los mares les decía: cállate, mar, y enmudece, viento, y mi viento se callaba y enmudecía. Y decían los discípulos: ¿quién es este que aún los vientos le obedecen? ¿Quién es este que le hacen caso los mares y las aguas? Ya no solamente son los demonios, hasta la naturaleza conoce quién es ese Dios. Que hay un Dios verdadero, que hay un Dios poderoso, que hay un Dios maravilloso. La misma naturaleza reconoce a ese Dios. Ahora, para que a ese Dios lo conozcamos nosotros, ese Dios tuvo que revelarse, se tuvo que revelar. Si Dios no se revela, no lo conocemos. Nosotros conocemos que Dios es sanador, es nuestro sanador. ¿Por qué lo conocemos como nuestro sanador? Porque se ha revelado como sanador, es decir, se ha revelado sanando. Si Dios no hubiera sanado nunca a ninguna persona, ¿sabe qué? Nadie lo reconocería como sanador. Nadie diría: Dios es nuestro sanador, Dios es sanador, Dios tiene poder para sanar. ¿Sabe que nadie le daría ese crédito? Nadie lo conocería como sanador. ¿Por qué? Porque no se habría revelado como sanador. Pero ¿por qué es que lo conocemos y lo proclamamos y lo declaramos como sanador? Porque Él ha sanado nuestro cuerpo, ha llevado nuestras enfermedades. Hay testimonios poderosos de las obras maravillosas que el Señor ha hecho, sanando, restaurando, levantando al hombre de lo más vil y miserable. Lo ha sanado de enfermedades que la ciencia no puede sanar.
sanar, lo ha limpiado, lo ha levantado, lo ha curado. ¿Por qué? Porque Él se está revelando como sanador. Lo conocemos como sanador porque se revela como sanador. Dios en verdad es espíritu. La esencia original y natural de Dios es que Él es espíritu, pero Él se tiene que revelar de diferentes maneras para que lo conozcamos, para que sepamos lo que Él es, lo grandioso que Él es, lo poderoso que Él es. Él se revela como libertador, libertando al cautivo, libertando al hombre. ¿Para qué? Para que sepamos que no solamente es sanador, también es libertador. No solamente libertador, también es salvador. Se revela salvando al hombre, se revela redimiendo al hombre. ¿Para qué? Para que entendamos que el Dios que tenemos es sanador, es libertador, es salvador, es un Dios grande y poderoso. Aleluya. Denle ese aplauso al Rey. Bendito el nombre del Señor. Venga conmigo y veamos otra escritura. Estamos entendiendo. Allá dijo el Señor a través de Deuteronomio: oye Israel, este es tu mandamiento. Entiende esto, dijo el Señor, que el Señor tu Dios, el Señor uno es. Y acá el Señor viene a aclararlo, viene a confirmarlo. Y todavía el escriba, aquel hombre que le está preguntando, le confirma y le dice: bien has dicho, maestro, verdad has dicho que uno es Dios y que no hay otro fuera de Él. Veamos qué dice la palabra. Malaquías capítulo 2, verso 10. Veamos qué dice. Malaquías capítulo 2, verso 10. ¿No tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? ¿Por qué, pues, nos portamos deslealmente el uno contra el otro, profanando el pacto de nuestros padres? Amén. Ahí está la palabra. El Señor pregunta en Malaquías. Hay una pregunta en el verso 10 del capítulo 2. Y dice: ¿no tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? ¿Por qué pues nos portamos deslealmente el uno contra el otro, profanando el pacto de nuestros padres? Está hablando de que tenemos un mismo Padre, de que tenemos un mismo Dios, de que tenemos un mismo Creador. Es uno el Dios al que tenemos, es uno el Dios al que le servimos, es uno el Dios al que servimos. Es uno el Dios al que conocemos, al que adoramos, al que glorificamos. No podemos adorar más de un Dios. Debemos de saber que solamente es uno el Dios al que le estamos sirviendo, y fuera de Él no hay más. Isaías capítulo 44. Venga conmigo. Vamos a leer el verso 6 al verso 8. Vamos a mirar algunas escrituras para entender fundamento de la palabra y entienda lo que vamos a estar compartiendo y asimilando enseguida. Así dice el Señor, Rey de Israel y su Redentor, el Señor de los ejércitos: yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. ¿Quién proclamará lo venidero, lo declarará y lo pondrá en orden delante de mí, como hago yo desde que establecí el pueblo antiguo? Anúncienles lo que viene y lo que está por venir. No temáis, ni os amedrentéis. No lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije. Luego vosotros sois mis testigos. No hay Dios sino yo. No hay fuerte, no conozco ninguno. Qué preciosa es la palabra. Oiga, aquí ya nos habla más directo el Señor. Aquí ya comienza a hablar, comienza a definir el Señor a través del profeta. Y comienza a decir en el verso 6: así ha dicho el Señor, Rey de Israel y su Redentor, el Señor de los ejércitos: yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Lo primero que dice: fuera de mí no hay Dios. Yo soy Dios y solamente yo soy Dios, y fuera de mí no hay Dios. No quieran ponerme a otro Dios a mi lado, no quieran ponerme a otro Dios cerca de mí, porque fuera de mí no hay Dios. No hay Dios. Muchas veces a Dios se le identifica de diferentes maneras.
porque Dios se revela de diferentes maneras. Pero Él está confirmando en su palabra y Él está diciendo: no se confundan. Y yo soy Dios, solamente yo soy Dios, y fuera de mí no hay Dios. Entonces, si alguien dijera que hay otro Dios o que hay más dioses, dice el Señor, es mentira. Son ídolos o son mentiras, pero no son dioses. Solamente yo soy Dios. El verso 7 dice: ¿y quién proclamará lo venidero? Lo declarará y lo pondrá en orden delante de mí, como hago yo desde que establecí el pueblo antiguo. Anúncieles lo que viene y lo que está por venir. No temáis ni os amedrentéis. ¿No te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije? Luego vosotros sois mis testigos. No hay Dios sino yo. No hay fuerte. No conozco ninguno. Qué precioso. Dice: ustedes son testigos de lo que yo digo. Ustedes tienen que testificar de lo que yo hablo. Que no hay Dios sino yo. No hay fuerte. No conozco ninguno. Dios está estableciendo fundamentos. Está diciendo: no me pongan dioses cerca de mí. No me pongan dioses conmigo. Yo no necesito ayuda. Yo creé el universo solito y yo formé la tierra solito. Yo hice las aguas y todo lo que establecí solito. Y yo fui el que lo creé, lo formé, lo establecí y no necesité ayuda. Por tanto dice: yo soy Dios y fuera de mí no hay más, no hay más. No me pongan a alguien ni al lado de mí, ni a mi derecha, ni a mi izquierda. ¿Por qué le hablo de esto? Porque a Dios muchas veces se le rompe en tres diferentes dioses. ¿Por qué le hablo que se le rompe en tres diferentes dioses? Digo se le rompe en tres diferentes dioses porque se habla de que Dios se compone de tres o es un componente. Quiero decirle, Dios no es un componente. Dios es Dios solito y eso es lo que establece la palabra. Pero se dice que Dios el Padre está enfrente a un lado y a un lado está Dios el Hijo separado de Él y a otro lado está Dios el Espíritu Santo aparte de Él. Entonces se está identificando a Dios, o mejor dicho, se está identificando a tres dioses, porque se dice: el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Bueno, si el Hijo es Dios y el Padre es Dios y el Espíritu Santo es Dios y están los tres arriba y hay tres tronos y uno está sentado en un trono, otro está sentado a su lado derecha, otro está sentado a su mano izquierda, entonces ya tengo a tres dioses. Porque si digo que hay tres y que están separados, entonces yo estoy identificando y expresando que son tres dioses, porque digo: el Hijo es Dios, el Padre es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Ya tengo tres dioses. Los tres son Dios y a los tres los adoro, pero están separados. No hay tal cosa, mis hermanos. ¿Quién es el que está hablando aquí? Bueno, aquí está hablando Dios, el Señor de los ejércitos. Él dice: ¿saben qué? Yo soy Dios y no necesito a nadie, ni a mi lado derecho ni a mi lado izquierdo, y yo solito soy Dios. Me basto yo solo, soy suficiente, solo yo soy. Tengo el poder, tengo la autoridad, tengo la potencia, tengo la capacidad, y yo solo soy Dios. Yo solo soy Dios. Yo solo, solamente hay un Dios. No hay tres dioses allá arriba. No hay tres dioses. No hay tres personalidades diferentes separadas la una de la otra, porque si separamos a Dios en el cielo, si decimos que está separado y que aquí está uno y que aquí está otro y que aquí está otro, ya me están dando tres dioses, ya me están haciendo tres dioses. Es antibíblico y no tiene fundamento en la palabra. Por eso le estoy hablando del principio, para entender a Dios, para entender quién es Dios. El principio es que Dios dice: ¿saben qué? Ustedes son mis testigos que no hay Dios sino yo. Soy el único Dios. Fuera de mí no hay Dios. A mi lado no hay Dios. No hay Dios fuera de mí. Solo yo soy fuerte y poderoso, dice el Señor. Lea lo que dice la palabra del Señor en Isaías capítulo 45. Isaías capítulo 45, del verso 5 al verso 8. Oiga lo que dice la palabra. Estamos comprendiendo y asimilando primeramente el fundamento de la palabra. ¿Quién es Dios? ¿O cuántos dioses hay? Solamente hay un solo Dios. Eso dice la palabra. Vamos a mirar más a fondo este fundamento. Dijimos Isaías capítulo 45, verso 5 al verso 8. Yo soy el Señor y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré aunque tú
no me conocisteis, para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone, que no hay más que yo el Señor, ninguno más que yo, que formó la luz y creó las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo, el Señor, soy el que hago todo esto. Aquí miramos más definido ya el Señor aclarando: yo soy el Señor, ninguno más hay, no hay más. Señor, solo tú, solo yo, que no hay nadie más. Solo como Dios, solo yo. Claro que hay más creación con el Señor. Están los ángeles, los arcángeles, los querubines, los serafines. Pero dice el Señor, ¿saben qué? Como Dios, solo yo. Solo un Dios verdadero que está en su trono, que está en poder, que está en autoridad. No hay más fuera de mí. Solamente yo soy Dios. Tengo creaciones que me adoran, tengo creaciones que me glorifican, que me honran, que me obedecen. Pero solamente yo soy el único que está por encima de todo. Yo soy el Señor, ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Eso dice el verso 5. Y luego comienza a aclarar y a decir más directamente: para que sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone, que no hay más que yo el Señor, y ninguno más que yo. Solamente yo soy Dios, dice el Señor. No pierdan su tiempo, no crean que hay muchos dioses, no piensen que hay más, solamente hay uno. Pero vamos a estar entendiendo cómo se revela ese Dios, cómo se define ese Dios. Vamos a una escritura más rápidamente. Isaías 46, enseguidita, verso 8 al verso 9. ¿Qué dice la palabra? Acordaos de esto y tened vergüenza, volved en vosotros prevaricadores. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí. Qué precioso. Acordaos de esto, dice, y tened vergüenza, volved en vosotros prevaricadores. Acordaos de las cosas pasadas, de los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nadie hay semejante a mí. Confirma y aclara y dice: yo soy Dios y nadie hay fuera de mí. Quiero que entendamos esto, porque en unos momentos más vamos a estar mirando pasajes donde ya no es el Señor Dios de los ejércitos, ya no es Jehová de los ejércitos, como también se le conoce, el que está diciendo yo soy Dios. Vamos a mirar pasajes donde dice el Señor Jesús: yo soy Dios, o dicen los apóstoles que Jesús es Dios. Entonces vamos a estar mirando cuántos dioses realmente hay. Vamos a estar mirando cómo la palabra habla de que el Espíritu Santo es Dios. Pero bueno, entonces ¿cuántos dioses hay? Porque el Señor dice que solamente hay un Dios, dice que solamente hay un verdadero Dios, que solamente Él es Dios, que no hay Dios ni fuera de Él, ni más que Él, ni al lado de Él, ni cerca de Él. Él es Dios y solamente Él es Dios. Pero entonces, si también Jesús, los apóstoles, la palabra nos dice que es Dios, y el Espíritu Santo nos dice la palabra que es Dios, ¿cómo está esto? Es que dice la palabra que es un solo Dios, pero ese solo Dios se ha manifestado de diferentes maneras, ha venido a revelarse. El Dios que es Espíritu se revela como una zarza, hablándole a Moisés, diciéndole: yo soy el que soy, te habla. Jesús habla y dice: yo soy el que soy, el alfa y omega, el principio y el fin, el que es, el que era y el que ha de venir. Entendemos que un solo Dios se comienza a revelar, se comienza a manifestar con diferentes identidades y con diferentes propósitos. Que miremos diferentes identidades de Dios no significa que son muchos dioses, o que Dios está separado o dividido o rompido en diferentes partes. No, Dios es un mismo Dios, un único Dios, un verdadero Dios, pero es tan grande y tan poderoso que se revela como una roca que sigue al pueblo en el desierto, como una zarza que arde delante de Moisés, se revela como una nube que cubre al pueblo de Israel, se revela como una columna de fuego, se revela como el maná que cae del cielo, porque el maná que cayó del cielo era una revelación de Dios, no era pan natural, era Dios cayendo desde el cielo, alimentando al pueblo de Israel. Por eso Jesús dijo: y yo soy el verdadero pan que descendió
descendió del cielo. Y yo soy aquel Dios que se reveló como pan en el desierto. Y yo puedo ser pan para el hambriento. Yo puedo ser agua para el sediento. Yo puedo ser medicina para el enfermo. Yo puedo ser fuerza para el débil. Dios se revela. Es un solo Dios, pero con cualidades multiformes. La multiforme sabiduría de Dios que ha sido dada a conocer por medio de la iglesia, para que el mundo sepa que el Dios al que le servimos es poderoso, es el único Dios, es omnipotente, es el único real que puede cambiar las cosas. Aleluya. Denle un aplauso al Rey. Denle la gloria al Rey. Vamos a entrar un poquito más a fondo. Colosenses capítulo 2. Colosenses capítulo 2. Vamos a mirar lo que dice la palabra. La palabra es bien clara cuando dice que hay un solo Dios. Vamos a mirar más escrituras, pero al momento quiero detenerme aquí. Y quiero que miremos un poquito más a fondo lo que dice la palabra. Colosenses capítulo 2, verso 9. Leamos lo que dice ahí. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Este es un verso tan pequeño, pero tan rico en substancia, en entendimiento y en revelación. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. ¿Qué significa eso? Ese verso está tan rico que con ese verso podemos extraer todo lo que necesitemos. Porque en Él, ¿de quién habla cuando dice en Él? Habla de Cristo Jesús. Porque en Él, porque en Jesús, porque en Él habita corporalmente, en aquel cuerpo, en aquella humanidad, en aquella naturaleza, toda la plenitud de la deidad. ¿A qué se refiere esa expresión? Toda la plenitud de la deidad. En Jesús habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. ¿Qué significa eso? Lo que está expresando el Señor es lo siguiente: Dios, un solo Dios, Dios el único Dios verdadero, Dios el Dios que es espíritu, pero que se ha manifestado en muchas formas. Se manifestó cuando Jesús se bautizó en forma como de paloma, pero Dios no es una paloma. Se manifestó en una zarza con Moisés, pero Dios no es una zarza. Se manifestó en una piedra dándole agua en el desierto al pueblo de Israel, pero Dios no es una piedra. Se manifestó en lenguas de fuego en Pentecostés, pero Dios no es lenguas de fuego. Son manifestaciones de la manera que se desarrolla, que se revela lo que les está diciendo en cada manifestación. Cuando se manifiesta como paloma en el bautismo de Jesús, está revelándose como el espíritu que vendría sobre Jesús, haciéndolo manso y humilde como una paloma. Haciéndolo manso, vendría con humildad, vendría como cordero, iría a la muerte como un cordero. Como cordero fue llevado al matadero. Se manifiesta en medio del desierto en una zarza ardiendo, diciéndole a Moisés: ¿sabes qué, Moisés? Como una zarza arde en el desierto, como una zarza arde sin consumirse, te voy a usar y te voy a encender a ti. Estás en este desierto, pero haré cosas grandes contigo, porque cuando el Espíritu de Dios arde en un corazón, puede hacer cosas grandes por medio del poderoso de Israel, porque Dios es grande, mis hermanos. Dios es grande. ¿Qué significa esto? Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Aunque Dios, un solo Dios, se ha manifestado de muchas maneras, hay tres tipos, hay tres formas, hay tres manifestaciones más directas, más fuertes, más sólidas. Y las tres manifestaciones primeramente son las que se conocen como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alguien dice: hermano, ¿usted no cree en el Padre, en el Hijo y el Espíritu Santo? Claro que creo. Claro que creo en el Padre y en el Hijo y en el Espíritu Santo.
Claro que sí, pero conozco quién es el Padre, quién es el Hijo y quién es el Espíritu Santo. Cómo se revela, cómo se manifiesta. Sé que hay un solo Dios. Sé que Padre no es nombre, sé que Padre es un título. Sé que Hijo no es nombre, es un título, una expresión y manifestación. Sé que Espíritu Santo no es nombre, es una manifestación de Dios. Bueno, ¿por qué a Dios se le conoce como el Padre? Sencillamente, ¿qué significa la palabra Padre? Padre se le identifica a aquel que engendra. Aquel que engendra. Un hombre que ya le llaman padre, que llega a ser padre, es porque ha engendrado hijos. Si no ha engendrado hijos, no es padre. Será hijo, pero no es padre. ¿Cuándo se le conoce como padre? Cuando ha comenzado a engendrar. Dios le dio la capacidad al hombre para engendrar y nace aquella criatura, crea aquella criatura, se forma aquella criatura. Entonces, por eso se le identifica como padre. A Dios se le identificó como padre. ¿Por qué razón? Porque Dios en el principio, en Génesis capítulo 1, dice la palabra: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Creó Dios, engendró Dios, dio a luz, hizo nacer. Dios se le conoce como Padre desde un principio, desde la antigüedad, porque era el que hablaba las cosas y las cosas brotaban, las cosas surgían. Dios decía: sea esto y era aquello, sea la luz y fue la luz, sea la tierra y fue la tierra, sea el cielo y fue el cielo, sean las plantas y fueron las plantas, sean los animales y fueron los animales. Él es el Padre de todo lo creado, porque de Él proviene, de Él salió, de Él nació. Dios habló la palabra en un principio, creando como creador, engendraba las cosas, engendraba por su palabra, engendraba vida en el hombre, engendraba los animalitos y los hacía desarrollarse, crecer, los formaba. Dios por su palabra daba vida, daba vida. Dios era el Padre en el principio, se manifestó como Padre. ¿Por qué como Padre? No había nombre para reconocerlo directamente, y lo conocían como el Padre más que todo. El Padre, ¿por qué? Porque era el que engendraba, era el que daba a luz, el que daba vida a todo lo creado, daba la existencia a todo lo que existía. Por eso se le identificó como el Padre. Después viene un tiempo, el tiempo de la gracia. Viene la manifestación de Dios en la persona de Cristo Jesús. Dios, un mismo Dios, el solo Dios de los cielos, viene y se manifiesta en un tabernáculo humano. Viene y se manifiesta como hombre. Dice 1 de Timoteo 3:16, indiscutiblemente, sin discusión alguna, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, visto por los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo entero y recibido arriba en gloria. Dios fue manifestado en carne. Llegó el momento cuando Dios se manifestaría. Manifestar es darse a conocer de otra manera. Dios se da a conocer de otra manera. Manifestar, las manifestaciones de Dios, no las personalidades de Dios, las manifestaciones de Dios. Es una diferencia grandísima hablar de personalidades, hablar de manifestaciones. Dios se ha manifestado en carne. Dios se manifestó creando como Padre. Dios se manifestó en carne como Hijo. ¿Para qué se manifiesta en carne como Hijo? Para redimir a la humanidad, para nacer como hombre, para morir en la cruz del Calvario y por su sangre y llevar los pecados de la humanidad y llevarnos a la gloria de su Padre, de la gloria de Dios, ir a la presencia de Dios como hombre. Él tenía que llegar una vez más a la misma gloria donde salió. Yo he salido del Padre y al Padre vuelvo de donde salí. Si comprendemos, un solo Dios se manifestó como Creador, Padre. Un solo Dios se manifestó como hombre, como Hijo. Se manifestó naciendo en carne. Es manifestación, no es persona, es manifestación. Son las manifestaciones de Dios. Y ese mismo Dios se manifiesta en espíritu. En espíritu. ¿Qué hace en espíritu? Guiando a la iglesia. Las tres manifestaciones más formales o más que se identifican más fuerte con Dios son las manifestaciones como Padre creando, como Hijo redimiendo y como Espíritu Santo guiando a la iglesia. ¿Qué quiere decir esto? Que son tres diferentes dioses de ninguna
ninguna manera. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que están separados el uno del otro? De ninguna manera. Es un solo Dios verdadero, un único Dios. Oye, Israel, el Señor tu Dios, uno solo es. No son muchos, no son 3, no son 5, no son 10. Uno solo es. El Señor nuestro Dios uno es. Hermano, ¿y cómo está esto? Que Dios puede manifestarse de esa manera. Lo miramos en la humanidad, lo miramos en el hombre, lo miramos en cada persona. Nosotros como personas, creo que es uno de los ejemplos más sencillos que puedo ponerle. Nosotros como personas podemos ser hijos, somos hijos de nuestros padres, pero también podemos ser padres porque ya tenemos hijos. Y también podemos ser empleados o trabajadores de una empresa y nos pueden conocer de diferente manera. En el trabajo nos conocen como el trabajador fulano. En la casa nos conocen como el padre del hogar, el padre de familia. Y allá con los padres que uno tiene lo conocen como el hijo de familia, porque aunque esté grande y viejo nunca deja de ser hijo. Entonces es padre, es hijo y es trabajador al mismo tiempo. ¿Son 3 personas distintas? No, es una sola persona. Usted es una sola persona, pero es madre, es hija y es trabajadora o empleada de una empresa. Son 3 funciones las que tiene. Cuando va al trabajo la conocen como la trabajadora, cuando va a la casa la conocen como mamá, cuando visita a sus padres la conocen como la hija. 3 manifestaciones distintas, pero una sola persona. Dios se manifiesta como Padre, se manifiesta como Hijo, se manifiesta como Espíritu Santo. Un solo Dios verdadero, con diferente manifestación, con diferente revelación, con diferente propósito. En cada revelación hay un propósito. Dios no se revela si no es con un propósito. Dios no se revela si no es con un propósito. Siempre que Dios se revela es con un propósito. Es para dar a conocer al hombre lo que el hombre no puede conocer por su propia cuenta. A Dios no lo podríamos conocer si no se revelara a nosotros. Entonces se revela a nosotros y nosotros decimos: wow, Señor, no conocía que eras tan grande, no conocía que tenías tal poder, no conocía que me podías sanar, no conocía que podías deshacer los encantos y las brujerías y las hechicerías, que podías libertar al cautivo. No conocía el poder que hay en ti, pero Señor, te revelas a mi vida como libertador y te conozco, entiendo quién eres. Gracias, Señor, gracias. Dios se revela. Pero entendamos lo que dice este verso: porque en Él, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir esto: que si aquí hay una persona, puede ser un abogado, y puede ser doctor, y puede ser padre de familia, y puede ser hijo de familia, y puede ser arquitecto, y puede ser un montón de cosas. Y en cada lugar a donde va lo conocen de diferente manera, porque su función es diferente. Cuando va al trabajo no cumple como padre, no cumple como padre, se somete como trabajador. Pero cuando va a la casa, ahí se quita el traje del trabajador y se pone el traje del padre y comienza a accionar como padre. En cada lugar a donde va se revela con un propósito y con una función. Y cada hombre que está aquí tiene diferentes funciones. En el trabajo tiene una función, en la casa tiene otra función, y así en cada lugar donde está tiene otra función. En la iglesia tenemos otra función. En la iglesia es el ministro, es el diácono, es el predicador, es el pastor. Eso es en la iglesia. Porque allá afuera no es el pastor, es decir, no lo reconocen como pastor, lo reconocen como don Pedro, don Juan o como se llame. Amén. Pero dice el Señor: en Él, en Jesús, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. ¿Qué quiere decir esto? Jesús es el nombre revelado, el nombre que da a conocer a Dios. En Él, en Jesús, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Oiga bien esto y cáptelo y recíbalo y escúchelo, porque es algo precioso. ¿Qué significa esto? Significa lo siguiente: que en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Significa esto: que si aquí hay un hermano que es ingeniero, arquitecto y todo lo que quiera, doctor y abogado y todo eso, yo no necesito llamar al arquitecto, al abogado, al ingeniero, al padre, al hijo, no necesito nada de eso.
solamente necesito decir: Pedro, ¿está Pedro acá? No, pues que sí, venga para acá, Pedro. Pedro es arquitecto, ingeniero, doctor, abogado. Cuando yo llamo a Pedro, no solamente estoy llamando al abogado, no solamente estoy llamando al padre de familia, no solamente estoy llamando al hijo de aquella otra familia, no solamente estoy llamando al doctor o al arquitecto, no, estoy llamando todo lo que él es, todas las funciones que él tiene, toda la grandeza que hay en él, todo el conocimiento, si tiene capacidad de abogado. Cuando llamo a Pedro, estoy llamando al abogado. Aunque no tengo que decir: venga el abogado, pero el abogado está en Pedro. Cuando llamo a Pedro, llamo al abogado porque él es abogado. Y de repente también digo: Pedro, ven para acá. También estoy llamando al doctor porque también es doctor Pedro. Así es de que no tengo que decir: venga el doctor para acá. Nomás llamo a Pedro y ahí está el doctor en Pedro, porque dentro de él tiene capacidad para funcionar como doctor, como abogado, como médico, como maestro, como carpintero, como albañil, como lo que yo quiera. Así es de que la necesidad que tenga, le digo: ven para acá, Pedro, y ahí en él están todas esas virtudes. Puedo echar mano de él, pedirle consejo a él, como doctor, como abogado, como consejero. Cristo, en él está toda la plenitud de la deidad. En él está el Padre, en él está el Hijo, en él está el Espíritu Santo, en él está la plenitud de lo que es Dios, de la grandeza de Dios, de la deidad de Dios. En él está el poderío, en él está todo encerrado. Quiere decir que cuando yo llamo a Cristo, digo: en el nombre de Jesús. Si necesito liberación, ahí está el libertador. Si necesito sanidad, ahí está el sanador. Si necesito el Padre, ahí está el Padre. Si necesito el Espíritu Santo, ahí está. Porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Ahí hay libertad. Ahí hay libertad. Ahí hay libertad. Aleluya. Denle un aplauso al Rey en esta preciosa mañana. Denle un aplauso al Rey. Aleluya. Bendito el nombre de Jesús. Cuando yo comprendí esto, digo: Señor, qué tremendo está esto. En él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, toda la manifestación de lo que es Dios, todo el potencial de lo que es Dios, todo lo que se encierra en Dios. En él habita toda la plenitud de la deidad. Deidad significa divinidad, lo divino, la esencia divina, lo glorioso de Dios. Entonces, si en Jesús habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, si yo tengo a Jesús, lo tengo todo. Dijo el apóstol Juan: porque estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. El que lo haya a Él, lo haya todo. El que lo tiene a Él, lo tiene a todo. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud, toda. El que lo tiene a Él, tiene al Padre. Porque dijo Jesús: el Padre y yo uno somos. El que lo tiene a Él, tiene el Espíritu, tiene la esencia de Dios, lo tiene todo. Todo se encierra en Jesús. El misterio escondido de los siglos. Dios manifestándose como la victoria del pueblo, como mi bandera, mi estandarte, mi escudo, Elohim, el Shaddai, el Dios todopoderoso. Cada una de las expresiones que se le daba a Dios desde el antiguo tiempo era una identidad de su grandeza, de su poderío. El Señor mi sanador se le conoció en el tiempo antiguo. ¿Por qué? Porque se revelaba como un sanador, sanando las enfermedades del pueblo, y decían: eres el Señor mi sanador. Ese es el nombre que se le daba en todo el tiempo, desde el principio de la creación hasta donde estamos. Se le han dado muchos atributos, muchos nombres, y alguien puede decir: Jesús es mi roca, o Dios es mi roca, o Dios es mi sanador, o Dios es mi esperanza. Pues yo digo: ¿sabes qué? En Jesús tengo todo el paquete completo. En Jesús tengo todo el paquete completo, desde el principio hasta el fin, porque Él es Alfa, Él es Omega, Él es principio, Él es el fin, Él es el Dios todopoderoso. ¡Qué maravilloso! ¡Qué maravilloso! Si me comprende, hermano, se da cuenta el privilegio y el poder que hay en Jesús. Por eso cuando usted invoca el nombre de Jesús, los demonios tiemblan. Cuando invoca el nombre de Jesús, los milagros aparecen.
Cuando invoque el nombre de Jesús hay liberación, hay libertad. Cuando invoque el nombre de Jesús, si necesito un médico, ahí está el médico. Necesito un abogado, ahí está el abogado. Necesito un arquitecto, ahí está el arquitecto. Necesito un intercesor, ahí está el intercesor. ¿Qué necesitas? Lo que necesitas está encerrado en Jesús. Solamente al invocar el nombre poderoso, el nombre maravilloso de Cristo Jesús, vas a mirar la gloria de Dios, vas a mirar el poder de Dios, vas a mirar las maravillas de Dios, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, toda. No habita parte, no habita un pedazo de Dios, no habita un pedacito de lo que... No, toda la plenitud, todo el completo, toda la esencia. Quiere decir que ahí hay poder, que ahí hay autoridad. Descubrir eso, mis hermanos, es dejar de andar buscando por otros lados lo que nuestra alma necesita. El pueblo de Israel necesitaba una roca para que les diera agua. Ahí estaba. Jesús era la roca. Necesitaba pan del cielo, Jesús era el pan del cielo. Necesitaba una columna de nube, allí estaba, Jesús era la columna de nube. Necesitaba lo que necesitara, allí estaba. Una serpiente de bronce para que fueran sanos de sus enfermedades. Cuando los mordían las serpientes, allí estaba levantada la serpiente de bronce. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Y cuando sea levantado, atraeré a todo el mundo a mí, atraeré a los hombres a mí, para que cuanto mire a mí, para que cuanto crea en mí, para que cuanto me descubra a mí, sea sano, sea libre, sea bendecido, sea fortalecido. Aleluya. En Jesús está la victoria. Dele un aplauso al Rey en esta preciosa mañana. Alguien dice por ahí, hermano, entonces usted no cree en el Padre. Claro que creo en el Padre. Entonces no cree en el Espíritu Santo. Claro que creo en el Espíritu Santo. Es como que usted me dijera, entonces usted no cree que yo soy abogado. Pues sí, si tiene el título y si es abogado, sí creo que es abogado. Pero no voy a andar llamándolo abogado, venga para acá. No. Si sé su nombre, si tengo una amistad con usted, si lo conozco personalmente, le voy a decir, mira, ven para acá, Pedrito, ven para acá. Y ahí va a venir Pedrito, él es el abogado, con él tengo. ¿Para qué quiero andar llamando abogado y esto y lo otro? Quiere decir que igualmente en Jesús, cuando yo invoco su nombre, estoy invocando todo lo que hay en Dios. Todo lo que hay en Dios. ¿Cuál es tu necesidad? Dios es fuerza para el débil. Dios es poder para el que no puede caminar más. Dios es sabiduría para el ignorante. Dios es santidad para el que no tiene obras con que justificarse. Dios es, hermano, redención para el que está esclavizado en la maldad. Dios es potencia y poder. Él es eso y mucho más. Es más grande lo que Él es que los problemas que yo tengo. Yo puedo pedir por todas mis necesidades y Dios es más que eso todavía. Dios es más grande que tu necesidad, que tu problema, que tu angustia, que tu preocupación. Es más grande que todo eso. Y solamente al invocar el nombre de Jesús, el nombre de Jesús solamente lo invoca aquel que conoce a Jesús, aquel que tiene una relación con Jesús, aquel que lo conoce personalmente. Y cuando lo conoces personalmente, tú lo llamas y cuando Él aparece, Él es tu médico, Él es tu sustento, Él es tu fortaleza, Él es el único que tiene el poder en tu vida. Veamos, denle un aplauso al Rey, denle un aplauso al Rey. Entiende ahora, mi hermano, por qué en este lugar todo lo que hacemos lo hacemos como dice la palabra, porque la palabra lo dice, que todo lo que hagamos, sea de hecho o de palabra, lo hagamos en el nombre de Cristo Jesús. ¿Por qué lo hacemos de esa manera? Porque ignoramos al Padre de ninguna manera. Presentamos en el nombre de Jesús para llegar a esa divinidad, para llegar a tener la función del Padre en nuestras vidas. Por eso dijo Dios, dijo el Señor Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida.
Y nadie puede venir al Padre si no es por mí. Nadie puede acercarse al Padre. Nadie puede conseguir al Padre. Nadie puede recibir la ventaja del Padre. Yo puedo decir, Padre, Padre, mira, Padre. No, dice el Señor, sin mí nada podéis hacer. ¿Quieres llegar al Padre? Yo soy el camino. Invoca mi nombre y llegarás al Padre. Invoca mi nombre y llegarás al Espíritu Santo. Invoca mi nombre y el Espíritu Santo te abrigará, te cubrirá, te protegerá, te guiará, te bendecirá. ¿Quieres al Padre de tu lado? Invoca a Jesús. ¿Quieres al Espíritu Santo de tu lado? Invoca a Jesús. Invoca a Jesús. ¿Por qué? Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. ¿Qué es deidad? Es Dios. Es la esencia divina. En Él habita corporalmente todo lo que es Dios, todo lo que es el Padre, todo lo que es el Espíritu Santo, todo se resume. Ahí está la plenitud de la deidad. Está en aquel vaso, está en aquel tabernáculo, se revela en Jesús. Jesús dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. El que me oye a mí, no me oye a mí, sino al Padre. El que hace las obras en mí no soy yo, es el Padre que mora en mí. Lo que ven que acciono es el Padre, porque el Padre está en mí. Se revela el Padre en mí, se revela el Espíritu Santo en mí. En mí está la plenitud de la deidad. De mí brota lo divino, de mí brota la esencia, de mí brota el poder. Véanme a mí, descubran lo que hay dentro de mí. Aleluya. Descubran lo que hay dentro de mí. Eso fue lo que los fariseos nunca pudieron descubrir. Eso fue lo que el pueblo de Israel nunca pudo descubrir. Descubrió lo humano, la carne, el hombre, pero nunca descubrió lo que había dentro de él. Felipe dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Con eso basta, Señor. Muéstranos al Padre. Felipe, tanto tiempo estoy con ustedes y no conoces que el Padre y yo no somos. Que el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Quieres mirar al Padre? Mírame a mí. Mira cómo hablo. No es lo humano hablando, es lo divino. Es el Padre que está en mí. En mí está la plenitud de la deidad. En mí está la esencia completa. En mí está la gloria completa. En mí está el poder completo. Si te acercas a mí, Felipe, nada te hace falta. Si crees en mí, nada te hace falta. Si confías en mí, nada te hace falta. Si confías en mí, estarás firme, estarás completo, estarás seguro, estarás deleitándote. Porque en mí, dice el Señor, en Jesús habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Yo pudiera mencionar aquí a muchos padres, pero si menciono el nombre de una persona, estoy dirigiéndome directa y personalmente a aquella persona. Estoy específicamente hablándole a una persona. Puedo mencionarla por nombre y por apellido. Y puede venir aquella persona, sabe que me estoy dirigiendo específicamente a él o a ella. Cuando uno menciona el nombre de Jesús, es más allá que mencionar títulos. Es más allá que mencionar frases. Es más allá que mencionar identidades. Yo puedo decir, Dios Todopoderoso, ven y socórreme. Y Dios es bueno, y Dios puede hacer un milagro, Dios puede hacer una obra. Dios, mi sanador, ven y sáname. Y Él nos oye, Él es bueno, Él es misericordioso. Pero si yo quiero toda la esencia de lo que es Dios, yo digo, Jesús, en el nombre de Jesús, necesito sanidad, Padre mío, necesito sanidad. Vengo en el nombre de Jesús, en ese nombre que hay poder, en ese nombre que está encerrada la plenitud de la deidad. Menciono el nombre, invoco el nombre, hablo el nombre. Es la autoridad, es la identidad, es la revelación de Dios. Jesús es la revelación de Dios. Jesús es la revelación de Dios. Dios se revela en la persona de Jesús. Se derrama, se deposita completamente, plenamente, en plenitud. No en parte, sino en plenitud, hasta cubrirlo todo. Dios se derrama.